vamos a completar la sesión número 2 del curso de eh, supervisión y residencia en proyectos productivos y sociales y de riesgo. Debido a problemas de carácter técnico ese día, la sesión anterior se suspendió a la mitad y bueno, después estuve un poco delicada de salud y no se pudo completar, ¿no? Recién por eso se está complementando esa sesión. Pero de todas formas vamos a hacer un repaso para poder retomar la hilaridad de la sesión y terminar de complementar con lo que estaba pendiente que correspondía a lo que es la supervisión. Bien, eh, entonces mencionábamos en esa oportunidad que la residencia es un conjunto de actividades que van a estar orientadas netamente a la ejecución, a la implementación del proyecto, es decir, al desarrollo de cada una de las partidas que se han considerado en el expediente técnico, más aquellas que se hayan podido replantear o incorporar luego luego del estudio de compatibilidad, ¿no? Y también ahí se pueden incorporar algunas otras partidas que sean necesarias y que ya se identifiquen en el proceso de desarrollo. De eso vamos a hablar detalladamente en la sesión número 3. También indicábamos que más allá de las características del perfil del residente y de los requisitos que debe de tener este, y sobre todo para proyectos productivos, se consideraba indispensable que el residente sea una persona que tiene una marcada orientación al trabajo colaborativo, al trabajo en equipo, y que sea también una persona orientada al consenso. Y esto decíamos porque los proyectos productivos, ¿ya? Se caracterizan porque todas las actividades, una gran mayoría de actividades que contempla, están relacionadas con la participación permanente, constante de los beneficiarios, ¿no? Una capacitación, por ejemplo, se va a considerar que ha sido brindada, ha sido generada apropiadamente si hay participación de los beneficiarios. Si no hay participación de los beneficiarios, la capacitación no se va a dar por desarrollada. Igualmente la asistencia técnica, las pasantías, ¿no? Pues el proyecto y el residente pueden organizar, qué sé yo, 50 pasantías internacionales, si deseamos, todo pagado, hotel de 5 estrellas, restaurante 5 tenedores, pero los beneficiarios no quieren ir, pues, y no van. Simplemente la pasantía no se puede, esa partida de la pasantía no se puede considerar como generada, porque los beneficiarios de la misma, los productores, no han participado, ¿no? No tendría sentido que se vaya el residente más los técnicos o promotores de campo sin ningún beneficiario. En ese sentido, en proyectos productivos, el residente tiene que tener esas capacidades. Además, también debe tener capacidad de redacción, porque la mayoría de proyectos productivos generan un instrumento técnico productivo, que puede ser un manual, una guía, un protocolo de injertos, de podas, de producción de semilla de calidad y demás, ¿no? Y este documento va a ser elaborado o va a ser editado con la participación del residente, quien va a aportar no solamente en el aspecto técnico, sino en la revisión y aprobación del contenido. Por lo tanto, él tiene que tener capacidad de redacción para poder transmitir bien sus ideas o las ideas que se
busca compartir. También mencionábamos que dentro de sus funciones, una fundamental es la revisión analítica del expediente técnico, tanto para proyectos de riego como para proyectos productivos, y luego está la gestión y control de las actividades. Y un aspecto importante es la gestión del cuaderno del proyecto, cuaderno de obra. Este viene a ser el instrumento a través del cual se va a verificar el cumplimiento de avance de las diferentes partidas reportadas en cada periodo. Si el residente manifiesta o reporta que se ha avanzado, digamos, la partida construcción de canal o revestimiento de canal en un tramo de 700 metros lineales en un periodo X de informe, esa misma información tendría que poderse deducir a partir de la revisión del cuaderno de obra, ¿no? Es decir, se suman los avances reportados relacionados a esta partida en el cuaderno de obra y nos tiene que arrojar esa misma cantidad. No nos puede arrojar una distinta, no nos puede decir 800 metros, ¿no? En el cuaderno de obra y en la valorización sale 700. O al revés, en el cuaderno de obra sale 500 y en la valorización sale 700. Tienen que ser exactamente iguales. Y tampoco en el cuaderno de obra no podría mencionar nada de revestimiento de canal y en la valorización sí, ¿no? Porque toda la información que esté reportada en las valorizaciones tiene que estar desagregada en el cuaderno de obra, ¿no? Igualito en proyectos productivos con algunas particularidades. Estas particularidades están vinculadas al tipo de administración. Si es una administración indirecta o por contrata, el cuaderno de obra se gestiona por partidas principales, ¿no? En el mismo sentido en el que se valoriza, pues. Y esto es bastante frecuente en proyectos de riego, ¿no? Donde se contrata un contratista para que éste sea quien ejecute el proyecto. En proyectos productivos, lo común es la administración directa, y en ese sentido, el cuaderno de obra o el cuaderno de proyecto tiene un llenado distinto. Igualmente, en proyectos de riego, también es frecuente que se ejecute a través de una administración directa. Y también el cuaderno de obra ahí tiene un llenado distinto. Ahora, lo otro que se tiene que tener en cuenta es que actualmente en obras por administración indirecta o por contrata, ¿no? Eh, el llenado del cuaderno de obra, perdón, ahora el cuaderno de obra es el cuaderno de obra digital, que tiene sus particularidades, tiene sus momentos, sus procesos de llenado y sobre todo, ¿no? Puede ser verificado en cualquier momento por cualquier funcionario público o persona, o por cualquier persona natural, cualquier poblador, ¿ya? En ese sentido, hay que tener bastante cuidado con eso. Luego también mencionábamos que son funciones de la residencia, todo lo relacionado a la gestión presupuestaria y el control de calidad de las adquisiciones, tanto de bienes físicos como de bienes intangibles, ¿no? Eh, Indicábamos que es el residente el primer llamado a implementar técnicas o metodologías de control. Si bien es cierto, él es quien va a
plantear las actividades que se van a desarrollar, él también tiene que llevar adelante procesos de control para verificar que sus indicaciones se están cumpliendo, ¿no? Sabemos pues que el residente no va a desarrollar propiamente las partidas, para eso tiene un grupo de colaboradores, ¿no? Este grupo de colaboradores van a recibir indicaciones por parte del residente eh, para poder ejecutar cada actividad. En el caso de proyectos de riego, ¿no? Los de los procesos constructivos. En el caso de proyectos productivos, de las mejores estrategias de asistencia técnica, de capacitación, etc. Él tiene que verificar que todo esto se desarrolle de forma apropiada. Otra función importante de la residencia es la revisión y la autorización de los distintos reportes, ¿no? También conocidos como informes. Él va a revisar y va a autorizar todos ellos antes que pasen a formar parte del informe propio de la residencia del periodo que corresponda. Y en ese sentido, el residente, al firmar o al autorizar, avalar estos informes, asume responsabilidad del contenido, porque se entiende que lo avala porque él considera que, primero, se ajusta a la verdad. Segundo, está orientado a aportar hacia las metas y el objetivo del proyecto. Tercero, reúne las condiciones mínimas exigidas a los reportes. El uso del formato, el tipo de información, el detalle de información solicitada o requerida y todo lo demás. Eh, de ahí está el otro grupo de funciones que está relacionada a la culminación ya del proyecto, tanto en proyectos productivos como en proyectos de riego. Es el residente quien comunica la culminación de las actividades a la supervisión y con el permiso, la autorización de esta, recién inicia el proceso de elaboración del informe de culminación. Este informe de culminación se va a convertir en el informe de liquidación o también en el informe de preliquidación, ya depende de la denominación que le dé la entidad. Pero siempre va a ser elaborado por la residencia, ¿no? A menos que la entidad haya definido otro procedimiento, que también puede ser, pero no es muy común. Estas son las responsabilidades de la residencia y estábamos hablando ya de la supervisión. La supervisión, les mencionaba que también es un conjunto de actividades que van a ser conducidas por una persona natural o jurídica, que se va a denominar supervisor o inspector, y que están orientadas principalmente a la orientación, a la guía, al monitoreo de las actividades que realiza el residente. La supervisión tiene ese tipo de funciones, de acompañamiento, de guía, de control. No tiene funciones fiscalizadoras, ¿ya? Por si acaso. A ver, un favor, su audio. El señor Juan Taboada. A ver si le pueden silenciar el audio. ¿No? Entonces, decíamos que la supervisión orienta sus actividades a aconsejar, a verificar que la residencia desarrolle todas sus actividades, todas las partidas,
en marcos de una idoneidad alta. ¿Esto por qué? Porque de los dos miembros de la dirección técnica del proyecto, quien presenta el proyecto ejecutado, culminado, ante la liquidación es el supervisor, ¿no? No recuerdo si les puse el siguiente ejemplo, ¿no? Ahora que estamos concluyendo el año escolar. Por ejemplo, la profesora le deja a los niños tareas, trabajos para que repasen para estos últimos exámenes, ¿no? Supongamos que yo soy el papá de un niño y la profesora me dice, señor, por favor, ayúdele al niño a repasar y a resolver tales ejercicios, ¿no? Para que esté preparado para su examen. Y yo, en lugar de apoyarlo, o mejor dicho, ya, vamos a suponer que lo apoyo, pero le apoyo de forma deficiente, no le presto la atención del caso, etcétera, ¿no? Y al día siguiente, el día lunes, voy temprano llevando al niño al jardín y le digo a la Miss, ¿no? Le digo, Miss, ya hemos repasado, hemos desarrollado los 50 ejercicios que le había dejado. Yo mismo he verificado que estén bien desarrollados, ¿no? Y la Miss empieza a revisar luego los ejercicios y como a media mañana me llama y me dice, señor padre de familia, ¿qué ha pasado? Porque de los 50 ejercicios que dice que ha desarrollado con su hijo y que usted dice que ha revisado que están bien, 40 están mal. Entonces, la observación de la Miss, ¿no? De la profesora, no es tanto hacia el niño, sino es más hacia mí, porque yo le he dicho que yo he revisado personalmente que los ejercicios estén bien realizados. En otras palabras, yo no tengo conocimientos ni siquiera de las operaciones básicas, ¿no? Porque no he podido verificar que una suma, una resta, qué sé yo, estén bien hechas. Algo similar va a suceder con la supervisión. De la residencia y la supervisión, el único que llega hasta la liquidación es el supervisor y llega con la liquidación, con el informe de liquidación bajo el brazo y se lo presenta al comité de liquidación. Entonces, cuando él hace eso, él les está diciendo, este es el proyecto que yo he supervisado y como yo he cumplido mi función, todo lo que dice acá es correcto y yo he verificado que sea correcto. Cuando la liquidación encuentra deficiencias, fallas, inconsistencias, vicios, lo que sea, ya no le observa directamente a la residencia, le observa al supervisor, porque el supervisor es quien, en otras palabras, puso la mano al fuego por esa obra, por ese proyecto, ¿no? Porque le dijo que él había revisado, que él había monitoreado, que él había supervisado todo ese proyecto. Es en ese sentido que la supervisión orienta a la residencia para que todas las actividades que las que vaya a hacer sean las más perfectas posibles. No porque el supervisor sea bueno y quiera que el residente mejore sustancialmente su calidad profesional, el desarrollo de sus actividades, sino porque él va a llevar ese proyecto ante la liquidación y si le encuentran defectos, están cuestionándolo a él. Ahora, el rol fundamental que tiene la supervisión, por lo tanto, está orientado hacia lo que es el control, el monitoreo, el seguimiento, el acompañamiento, en primera instancia representando a la entidad y también al Estado. Por eso es que él controla, no porque simplemente le guste, porque nació para controlar, sino él controla porque ha recibido de la entidad, ¿no? Ese encargo para precautelar a nombre de ella y del Estado los intereses que les competen. ¿Cómo lo hace? Verificando, ¿no? Monitoreando al residente y lo que hace. Si hace bien, le aconseja para que lo que está haciendo bien lo haga perfecto. Si lo está haciendo regular, para que lo haga bien. Y si lo está haciendo mal, para que lo haga bien también. En ese contexto, el supervisor va a implementar una serie de estrategias, mecanismos
protocolos para hacer un proceso de seguimiento individualizado por partidas e integral por el objetivo del proyecto. Este seguimiento va a estar orientado a aspectos técnicos, en primera instancia a aspectos normativos. Es decir, la supervisión va a ver primero que lo que está planteando el residente esté enmarcado, esté permitido por el marco normativo, que no esté planteando alguna actividad o algún proceso constructivo o el uso de algún insumo que no esté permitido por el marco normativo. De ahí recién va a verificar que el procedimiento técnico o el aspecto técnico también sea el pertinente. Luego, que esto cumpla todos los procedimientos administrativos. Es decir, que si es una administración directa, ¿no? Que la adjudicación o la adquisición del bien se cumpla de acuerdo a los lineamientos administrativos de la entidad, del Estado. Si es una administración indirecta, que la asignación de los recursos y la distribución de los mismos por parte del contratista se hayan hecho cumpliendo los marcos normativos y las especificaciones técnicas de cada una de las partidas, no solo de la principal, sino de cada una de ellas. También la supervisión tiene la capacidad de poder rechazar, solicitar el cambio, la devolución de cualquier tipo de insumo que no responda a las características de calidad del mismo. Otro aspecto u otra función importante de la supervisión es que va a poder absolver las dudas que pueda tener la residencia en cuanto a las variaciones o a las adecuaciones del expediente técnico, siempre en cuando no se altere la concepción técnica. Es decir, siempre en cuando no se varíen las metas y el objetivo del proyecto. Si hay una ligera variación de estas, ¿ya? Del objetivo o de las metas del proyecto, la supervisión inmediatamente comunica a la entidad para que la entidad realice las modificaciones respectivas ante el dueño de la inversión, que es Invierte P, para que haya una constante en el diseño técnico del proyecto, ¿no? Es decir, que a nivel de preinversión, inversión y ejecución, los objetivos y metas sean las mismas. Ahora bien, cuando hablamos de supervisión, estamos hablando de dos figuras que pueden asumir estas funciones. Una de ellas va a ser la supervisión y otra el supervisor y otro el inspector. Ambas en la práctica tienen las mismas funciones, las mismas responsabilidades, las mismas atribuciones, ¿no? ¿Cuál es lo que diferencia o qué cosas son los que diferencian al supervisor del inspector? Básicamente son su experiencia, su vinculamiento con la entidad y eh, los, las exigencias mínimas que se le, y el proceso de designación. En tanto que al supervisor se le exige que mínimamente tenga 2 veces las competencias,
las calificaciones de la residencia, al inspector se le va a exigir que solamente tenga las mismas calificaciones que la residencia. En tanto que el supervisor puede ser una persona natural o jurídica, pero que no esté vinculada a la entidad, el inspector siempre va a ser un funcionario de la entidad. Al supervisor se le va a designar a través de un proceso de selección, es decir, se va a hacer una convocatoria abierta a todos los interesados y que cumplan